y hoy hablaremos de un tema bien interesante, le he titulado Estableciendo una cultura de bendición. Estableciendo una cultura de bendición. Te doy algunos antecedentes. La Biblia nos dice, Efesios 2, por ejemplo, dice que hay un príncipe en este mundo y que conforme al príncipe de este mundo andábamos alejados de Dios en nuestros delitos y pecados, ¿verdad? Y que no podíamos agradar a Dios. Entonces hay un sistema espiritual que gobierna a todos los que no han entregado su vida a Cristo, a todos los que no han creído en la salvación. Los que no tienen la salvación son gobernados por el sistema de este mundo. Así estuvimos nosotros en otro tiempo, ¿verdad? Aprendimos muchas cosas, desarrollamos hábitos, inclusive aprendimos a hablar. Y la manera en que aprendimos a hablar fue aprender a maldecir. Aprendimos a quejarnos, aprendimos a protestar por todo, aprendimos a juzgar, a criticar, a calificar negativamente, en fin, todas esas cosas se aprendieron porque es parte de una cultura. El sistema de este mundo, de la sociedad, es ese, ¿verdad? La competencia, la envidia, quiero estar mejor que tú, quiero estar más guapa que tú, más guapo que tú. Y no todos pueden ser guapos como el pastor, ¿verdad? Pero ni modo, así nos tocó. Entonces, pues, hay algo interno que te hace bonita, que te hace bonito. Pero mira, la cultura de este mundo es una cultura que tiende más a lo negativo. ¿Sí o no? Cuando te van a contar algo, fíjate que la vecina, que no sé qué, que la vi llegar en un auto que no era el de su esposo, pues venía en un Uber, pero ya estamos inventando, ¿no? Y ya estamos diciendo, no, qué bárbara, ¿quién lo viera, verdad? ¿Quién la viera? Y tendemos a lo negativo, porque es parte de la cultura. Y andamos arrastrando todas esas cosas. Pero cuando venimos a Cristo, cuando estamos ya en Cristo, tenemos que aprender la cultura del reino. Y la cultura del reino de Dios es una cultura de bendición. Ahora, vimos la semana pasada algo tremendo. Dios le dio a los papás el tremendo poder de bendecir a sus generaciones. Dios tiene un plan para bendecir a cada familia y establecer su reino en la tierra. Y su reino es una cultura. Y parte de esa cultura es una cultura de bendición. Los hijos de Dios bendecimos, aún ante cualquier situación y circunstancia. Nosotros declaramos lo que debe ser, lo que está en el corazón del Padre, lo que el Padre dice acerca de las personas. Por eso nunca me vas a escuchar decirte, eres un fracasado, nunca lo lograrás, mira qué flojonazo. Nunca te voy a decir eso, porque eso no es lo que piensa el Padre de ti. Ahora, sí te voy a dejar ver que estás en un error, pero no te voy a juzgar. Amén. Entonces, la Biblia nos enseña que Dios desde el principio bendijo a la primer familia sobre la tierra, o al primer matrimonio, Adán y Eva. Dice Génesis 1:28, y los bendijo Dios, y luego les dio su propósito, les dio su destino. Por eso en esta iglesia tenemos esa consigna, ¿verdad? Identidad y propósito es lo que enfoca la Biblia para que nosotros avancemos en la vida. Entonces, Dios le da un destino a Adán y a Eva y les dice, fructifiquen, multiplíquense, sojuzguen y gobiernen en la tierra. Todo lo creado está puesto para que ustedes manifiesten el reino de Dios. Un reino invisible en un mundo visible. Ese es el objetivo de Dios, establecer su reino aquí en la tierra. Un reino que manifieste la imagen y semejanza de Dios. Un reino que manifieste una cultura. Un reino que establezca una cultura. Entonces, la Biblia nos enseña que Dios, la intención de Dios, es que a través de las familias se llena toda la tierra de la gloria de Dios y que a través de las familias podamos nosotros establecer el bien del reino de Dios, la bendición. ¿Ok? Entonces, aparece en escena Génesis 3, solo estoy haciendo una introducción, un resumen. Génesis 3 aparece Satanás y él arruina por un tiempo el plan de Dios y
Adán desobedece y entonces dice la Escritura que entró el pecado y entró la muerte. Y muerte significa enfermedad, maldición, pobreza y toda clase de cosas que quieren destruir al ser humano. Pero vino Jesucristo y Jesucristo vino a vencer toda obra del diablo, vino a traer la salvación, nos trasladó de la maldición a la bendición, nos trasladó de la muerte a la vida, nos trasladó de un lugar oscuro a la luz y nos dio vida en Cristo Jesús. Entonces, a partir de ahí, nosotros somos responsables de conocer la palabra, de entrar en las profundidades de la revelación de la palabra para poder traer el reino de Dios aquí a la tierra. Mira, yo concluyo esto. El reino de Dios, con toda la manifestación de sus riquezas, el perdón, el amor, la misericordia, la creatividad para prosperar, todas esas cosas que necesitamos, el favor de Dios, todo eso se puede trasladar a nuestras vidas, al mundo visible, por medio de la fe, a través de las palabras. Entonces, si no estamos hablando palabras que trasladen el reino de Dios a nuestras vidas, entonces, ¿qué palabras estamos hablando? Alguien haga una reflexión y piense, a ver, ¿cómo es que yo hablo? Voy a estar consciente cómo es que yo hablo. ¿Todo el tiempo estoy negativo? ¿Soy tan negativo que si me desmayo, en vez de volver en sí, vuelvo en no? De veras, es que hay quienes son muy negativos. Entonces necesitamos enfocar. Ahora bien, aquí está el otro fundamento para ya hablar de cómo establecer una cultura de bendición. Podemos estar seguros entonces que Satanás también es un instrumento de maldición en esta sociedad. Así que Dios por un lado nos quiere hablar y Satanás por otro lado está hablando. Ahora, necesitamos entender cuál es el fundamento, a qué habla Satanás, a dónde habla Satanás. Satanás desde el principio, la serpiente, le habló a la identidad de ellos y a su propósito. Propósito, destino e identidad es lo que ataca a esta sociedad. Toda maldición va a ser enfocada en el destino de las personas y va a ser enfocada en su identidad. Cualquier situación que le pasa a una persona negativa le está diciendo no eres y no puedes. Y está maldiciendo su vida. Nunca lo lograrás. ¿Quién sabe si alcanzarás el propósito de Dios? ¿Será que Dios tenga algo para ti? Todo el tiempo, desde que despertamos en la mañana y sales a hacer tus actividades y tratas con personas y tienes que resolver o resolver situaciones, ¿verdad? A eso me refiero. Cada día el sistema de este mundo te va a hablar a tu identidad y te va a hablar a tu destino. Toda maldición va a ser enfocada en eso, porque él sabe, el enemigo sabe, que si te convence de que no eres, entonces no lo lograrás. El enemigo sabe que si te logra convencer con los hechos de tu vida, con las consecuencias de tus decisiones o con las crisis que vengan sin que tú las hayas buscado, ¿verdad? Cualquier situación, un problema, una situación de enfermedad, una enemistad, lo que sea que venga a tu vida, el enemigo sabe que si logra convencerte de que no eres, va a estorbar y va a retrasar tu propósito en la vida. Y te está maldiciendo. ¿Alguien está conmigo? Pero no estamos tan conscientes de eso. De repente, ¿cómo estás? Pues ahí voy, estoy más o menos. Pues ¿qué pasó? Es que me pasó esto. Y empiezas a enumerar 50 cosas que te pasaron. Y en ninguna de ellas yo escuché, pero yo bendigo a Dios y yo sé que Él está conmigo y yo sé que soy su hija y yo sé que estoy aquí para grandes cosas y estoy entendiendo por qué vino esto. Nada de eso, sino que nos vamos para abajo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque este sistema del mundo nos quiere maldecir. ¿Qué es entonces bendición y qué es maldición? Mira lo que
En la Biblia podemos encontrar una palabra, bendición, en la Biblia, quiere decir otorgar, trasladar o impartir el poder para prosperar. Qué tremendo. Cuando toda mi niñez yo escuchaba, tú nunca vas a ser nadie en la vida. Lo escuchaba, literal. Mis tíos, familiares, o sea, no creas que eran los de la escuela, no, eran familiares. Todo el tiempo escuchaba eso. Todo el tiempo rechazo, 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 rechazo. Todo el tiempo. Había un peso de maldición sobre mi vida. Entonces, cuando yo vengo a Cristo y me dicen, es que tú sí eres, fuiste pensado para grandes cosas, Dios va a hacer algo grande contigo. Y yo decía, ¿cómo? Si yo aprendí que no era, ahora tengo que aprender que sí soy. Amén. Pues eso fue hace muchos años. Así que bendecir quiere decir impartir a alguien el poder para prosperar. Y eso es lo que hace Dios con nosotros. Dios usando personas para impartirnos. ¿Ok? Vamos a la Biblia, Proverbios 10:22, Reina Valera actualizada 2015, es la versión que voy a leer. Proverbios 10:22 dice, la bendición del Señor es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Ok, entendamos entonces cuál es el principio de bendición. Bendición no son cosas, bendición no son cosas materiales. Bendición es la capacidad que te da Dios, el poder que te da Dios, de que tú entiendas quién eres, que entiendas tu propósito, tu destino y que actúes en consecuencias para producir la prosperidad. Él nos revela que ya eres. Él nos revela que en el pasado cometiste muchos errores, pero cuando vienes a Cristo, todos esos errores quedan atrás, el pecado se quita, la enfermedad se quita, todo eso que no te impedía avanzar y prosperar, no solo en lo material, sino en las relaciones o en lo profesional o en cualquier área de tu vida que no podías prosperar, entonces es quitada toda esa maldición. Todo aquello que te impide prosperar quiere decir que hay una maldición ahí. Pero cuando venimos a Cristo, entregamos nuestras vidas a Cristo, entonces todo eso se quita y comienzas a avanzar en la vida. Y dice aquí Proverbios, ese tipo de bendición es la que realmente enriquece y no va a añadir tristeza con ella. Porque hay personas que pueden prosperar haciendo buenos negocios porque son buenos para los negocios, pero tienen una bola de problemas. O sea, hay tristeza en sus vidas, no tienen plenitud. Entonces, la bendición del Señor es integral, enriquece en forma integral en todas las áreas y no va a añadir tristeza. Oh, tengo muchos millones ahí en el banco, ¿verdad? Me depositaron porque hago muchos buenos negocios, pero estoy re mal en todas estas áreas, ¿verdad? Tengo tristeza con la familia, tengo tristeza en mis relaciones, tengo calamidad en muchas áreas de mi vida. No, así no es la bendición del Señor. La bendición del Señor es integral. En todas las áreas de tu vida estarás enriquecido conforme a las riquezas de su gloria. Amén. Así que no todo el que tiene riqueza material está bendecido por Dios. Tiene la capacidad de lograrlo porque es bueno para hacer negocios. ¿Me explico? ¿Ok? Ahora, la palabra bendición es la palabra baruch. Significa, te doy ya el significado completo, declarar sobre alguien lo que Dios dice de ellos. Así es que yo declaro sobre tu vida lo que Dios dice de ti. ¿Pero usted opina lo mismo, pastor? ¿Sí me ve inteligente? ¿Sí me ve que sí, claro. Por supuesto, porque estoy creyendo lo que Dios dice.
Declarar sobre alguien lo que Dios dice de ellos. Es cuando le dices a alguien lo que Dios dice de ellos y eso imparte un favor sobrenatural que le da el poder para prosperar en todas las cosas. Mamá, ¿crees que pueda con el examen? Por supuesto. Permíteme, hago una oración por ti. Y entonces le impartes, porque tal vez sus errores, tal vez lo que no pudo lograr en el pasado le está hablando a su vida y le está diciendo, no puedes, ese examen, te queda grande el examen, ya date por vencido antes de ir al examen, en fin. Y tú necesitas afirmar a tus hijos. Muchos problemas en la vida de las personas es porque sus padres nunca liberaron bendición sobre sus generaciones. Puros regaños. Todos los que regañan a sus hijos digan amén. Ya ves, te digo, puros regaños. Es que no haces esto bien, es que mira, eres un inútil, es que no sé qué y es que no sé cuánto. Pastores que así me enseñaron a mí. Entonces nos vamos sobre las abuelitas. No, vamos a aprender algo maravilloso en este día. ¿Sabes? Los hijos cuyos padres les bendicen tienden a prosperar. Y los padres que no han bendecido a sus hijos tienden a atorarse en muchas áreas de su vida. Hace poco vi un ejemplo de un estudio que hicieron, no eran religiosos, no eran cristianos, era la Universidad de Harvard, y ellos tomaron un grupo de personas por un lado y otro grupo por otro lado, con ciertas características. Este grupo era muy próspero, habían avanzado en muchas áreas de su vida, había empresarios, políticos, de esa línea, de ese grupo habían salido presidentes en Estados Unidos, en fin, y decían, ¿por qué este grupo tiene estas características? Y del otro lado era todo lo contrario, era un grupo de personas que habían, muchos de ellos estaban en la cárcel, había adicciones, muchas cosas terribles, ¿no? Entonces fueron a sus antepasados, a sus linajes anteriores y descubrieron en la cuarta, quinta generación anterior que la mayoría de los que estaban aquí fueron pastores y los que no fueron pastores fueron personas que caminaron con Dios, que seguían a Dios, que adoraron a Dios, que pusieron a Dios en primer lugar en sus vidas y entonces en sus linajes se veía prosperidad, 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 la bendición en cada una de sus generaciones. Y de este lado fueron igual a sus antepasados, pues lo más que pudieron investigar y se dieron cuenta que había muchos ateos que negaron a Dios, que no caminaron con Él, gente mala. Y entonces en la línea de descendencia había delincuentes, había gente que estaba en la cárcel, había corrupción, personas que habían muerto prematuramente, en fin. Y ellos concluyen, algo poderoso hay en seguir a Dios, porque los que están aquí, mira todas sus generaciones, están siendo benditas. Ahora nosotros sabemos que eso es una realidad. Vivimos una cultura carente de bendición. Ok, entonces vamos a Números capítulo 6 y aquí vamos a entender los principios de la bendición. Números capítulo 6, verso 22 al 27. Voy a leer la versión internacional. ¿Cuántos quieren lo mejor para sus hijos? ¿Tienes hijos inteligentes? ¿Sí? ¿Hijas inteligentes? Yo no sé si en tus manos Dios puso al futuro presidente de la República o la futura presidenta de la República. Yo no lo sé, pero tienes una gran responsabilidad de descubrir el potencial de tu hijo y descubrir su propósito. Y cuando tú lo vas descubriendo y el Señor te muestra, mira lo que puse en tus manos. Tú dices, wow, Señor, ¿y cómo le hago para formar a este chico, a esta chica? Porque es el cimiento, ya después vendrá la escuela, ya vendrá la iglesia que le va a enseñar cosas, principios de Dios, todo eso, pero lo principal es la familia. Y ahí en el núcleo familiar tiene que escuchar palabras que lo afirmen y lo bendigan. Números 6, 22 al 27
Dice el verso 22, el Señor le ordenó a Moisés, diles a Aarón y a sus hijos que impartan la bendición a los israelitas con estas palabras. Verso 24, el Señor te bendiga y te guarde. El Señor te mire con agrado y extienda su amor. El Señor te muestre su favor y te conceda la paz. Verso 27, así invocarán mi nombre sobre los israelitas para que yo los bendiga. Ahora, qué tremendo está esto. ¿En qué contexto está hablando aquí la Biblia? Ellos entrarán a la tierra prometida, estarán ahí y Dios necesitaba que hubiera personas con autoridad para bendecir a toda esa generación. Entonces dice, le ordenó a Moisés. Moisés era el líder principal, pero la instrucción era para Aarón y a sus hijos. Ellos son los sacerdotes. Entonces Dios necesita personas con autoridad para bendecir. Los sacerdotes en este momento son los que tienen la autoridad para bendecir. Porque le dice a Aarón, él es el líder principal, ¿verdad? Pero le dice, hey, dile a Aarón, le dice Dios a Moisés, dile a Aarón y a sus hijos que impartan la bendición a este pueblo. Con estas palabras. Entonces se necesita alguien que tenga autoridad, que tenga legalmente la autoridad de Dios para bendecir al pueblo. Ese es el principio que está diciendo aquí. Así que Dios otorgó autoridad y delegó autoridad sobre los sacerdotes. Ahora yo te tengo noticias. El día que tú recibiste a Cristo Jesús como tu Salvador y Señor, Él te hizo rey y sacerdote. Por lo tanto, Dios dice, diles a los papás creyentes, diles a los papás que han recibido a Cristo, diles a los que se han unido a mí, no importa tu pasado, en Cristo eres una nueva persona y esa nueva persona tiene autoridad legal y tiene el sacerdocio legal del Nuevo Testamento que nos da autoridad para bendecir a nuestras generaciones. Y entonces sí, ¿verdad? Dale el aplauso al Señor. Gracias, Padre. Y entonces sí, que el diablo no nos engañe, papás, mamás. Ay, es que me siento culpable porque no sé qué hice el otro día. No, tranquila. Bendice a tus generaciones. Toma tu autoridad. Les está yendo mal en la vida a los que ya tienen hijos grandes. Ok, tómalos y bendícelos. Ahorita vamos a hablar de los 7 momentos de bendición, pero quiero establecer bien claro estos principios. Números 6:22 dice que le dio asignación a Moisés para que les dijera a Aarón y a sus hijos, porque Aarón era el sacerdote, pero el sacerdocio se extendía a los hijos de Aarón. ¿Me explico? También los hijos de Aarón eran sacerdotes. Entonces la instrucción era, dile a los sacerdotes que bendigan al pueblo con estas palabras. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor te mire con agrado y extienda su amor. El Señor te muestre su favor y te conceda la paz. Ahora, ¿por qué es importante que los sacerdotes hagan esto? Porque dice el verso 27, así invocarán mi nombre sobre el pueblo, sobre los israelitas, para que yo los bendiga. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando tú tomas tu sacerdocio, mamá y papá, ¿verdad? Dices que la Biblia dice que nos convirtió en sacerdotes de nuestra casa. Así es que hijos, vengan para acá, pónganse así, vamos a hacer una pequeña reunión como la de domingo, ¿verdad? Cierren sus ojos y los voy a bendecir. Y comienzas a bendecirlos. El Señor va a extender su amor y su favor sobre tu vida, tu destino. No va a haber cosa que pueda interrumpir llegar a Él. En fin, yo te declaro bendito en todos los días de tu vida y empiezas a soltar la bendición. ¿Qué va a hacer Dios con eso? Dice aquí, para que yo los bendiga. Dios va a activar esa bendición en la vida de tus hijos.
Todo lo que ates en la tierra será atado en el cielo, dijo Jesús, y todo lo que desates. Entonces hay que desatar bendición sobre nuestras generaciones. Ya el pasado, el diablo, las circunstancias, los linajes de maldición se encargaron de maldecir tantas cosas, pero dale vuelta a la hoja y en Cristo Jesús comienza a bendecir a tus generaciones. Amén. Dice, así invocarán mi nombre sobre los israelitas para que yo los bendiga. En el nombre de Jesús, ven, hijo mío. Antes la abuela me hacía así, hijo mío, y no sé qué tanto. Pero ahora, ¿verdad? Tú haz con tus generaciones, ven, hijo mío, yo bendigo tu vida. Tú eres una persona que vino aquí para grandes cosas. Serás un referente para tu generación. Influencia, inspiración para los que te rodean. Y porque Dios brilla en ti, su amor se extiende a ti, su misericordia se extiende. El malo no podrá hacer nada contigo porque hay una cobertura sobre tu vida. Y empiezas a hablar palabras de bendición sobre tus generaciones. Ahora, si ya no están así, si están así, pues ni modo, pues así también. Ay, mamá, venga para acá, mijo. Aquí lo agarras de la camisa y cierre sus ojos. Si no quiere, le das una y voy a orar por usted. No, no es cierto, no hagas eso, pero estamos entendiendo el principio. Qué tremendo. Esto sigue vigente. Dios se lo ordenó en ese momento en el Antiguo Testamento a su pueblo, pero eso se cumple en Jesús y en Jesús nos da la facultad de poder ser de bendición para nuestras generaciones. Ahora, muchas cosas o algunas cosas, o bueno, no digo algunas ni muchas ni pocas, las cosas equivocadas que ellos han hecho, errores, se portaron mal, eso no los define. Si se equivocó, hizo algo malo, no le pongas una etiqueta, eso no lo define. Tú lo vas a bendecir no por lo que haga, porque si hace muchas cosas malas, entonces pues hasta que hagas algo bueno te voy a bendecir. No. Eso no lo define. La bendición la declaramos por lo que Él es, por lo que Dios me está diciendo que Él es. Amén. Dios te dice, Él es tu descendencia. Él no vino por casualidad. Él viene para grandes cosas. Te encargo que formes a esta generación. Te encargo que lo bendigas, que lo llenes de amor. Ok, lo voy a llenar de amor, pero yo de repente estoy tan enojada, tan enojado por las cosas del diario de la casa que no hay tanto amor. Ya aquí está la comida y siéntense a comer, ¿verdad? Porque ya estoy hasta aquí de trabajo. Espérame. Necesitas estar conectada, papá, y conectada, mamá y papá, a la fuente de amor. Es posible que tengas mucho trabajo en casa o muchas cosas que hacer. Sí, ok, está bien. No negamos nada de eso. Pero si tú estás conectada a esa fuente, no te agobian las labores de la casa, ni del trabajo, ni nada. Y tú miras a tus hijos con amor. Cuando alguien hace regresar del error a una persona, cubre multitud de pecados. Pero si yo le cierro la puerta para que regrese de su error y lo condeno, lo juzgo, lo regaño, le digo, entonces lo estoy aventando a que siga pecando. Así es. No se trata de ser permisivos. Los permisivos digan amén. No, permisivo no, por favor. Es terrible ser permisivo. Ay, no te preocupes, mijito. Oh, sí, no hay problema, tú sigue regándola. No. Ya hablaremos de ese tema, ok. ¿Se entendió el principio entonces? Ahora, Jeremías 29:11, voy a leer la versión internacional.
Ese es un versículo que muchos de ustedes ya se saben. Dice aquí, Dios está hablando con Jeremías y dice, porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor. Planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. O sea, la bendición de Dios siempre va a estar hablando a tu futuro, a tu propósito, a tu destino, para que tengas esperanza. Cuando conocemos a Dios, cuando nos adentramos en su palabra y comenzamos a entender a Dios, entendemos que Dios tiene planes de bien para mí. Planes de bien. Dice, yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, son de bienestar y no de calamidad. ¿Qué piensa Dios de ti? Cosas buenas. Piensa que tienes capacidades, talentos, habilidades, potencial. Piensa que tú puedes lograrlo. Piensa que hay un destino para ti. Piensa que sí hay esperanza. Piensa que sí puedes lograrlo. Eso es lo que piensa Dios y te lo quiere decir. Y pone a personas que les llamamos papá y mamá para que te lo digan todo el tiempo. Bueno, si ellos están conectados, ¿verdad? Con Dios. Cuando conocemos sus planes, nos revela su corazón. Y entonces comenzamos a hablar las palabras que Él quiere que hablemos. Recuerda el principio, Él quiere que se paren personas con autoridad para hablar, para que Él active esa bendición. Acabamos de leer, entonces, yo necesito que ellos hablen para que yo los bendiga. Yo necesito que los papás hablen para que yo los bendiga. Éxodo 23, 25, nueva traducción viviente. ¿Estamos bien allá en línea? Sirve solamente al Señor tu Dios. Si lo haces, yo te bendeciré con alimento y agua y te protegeré de enfermedades. Sirve solamente al Señor tu Dios. Si lo haces, te bendeciré. ¿Cómo activas entonces la bendición? Porque mira, la bendición tiene que ser en una posición de sacerdocio, y para estar en esa posición de sacerdocio yo necesito estar muy claro que ya tengo la salvación de Jesucristo, que soy una nueva persona y que estoy en una posición verdadera, que estoy en una posición de autoridad. Y para estar en esa posición de autoridad se activa la bendición. Y dice aquí, una de las formas es que sirvas solamente al Señor tu Dios. Entonces, si sirves solamente al Señor tu Dios, estás en una posición donde Él te puede bendecir. Si lo haces, te bendeciré. Si lo haces, habrá sanidad. Si lo haces, habrá provisión, alimento y agua. Ahora, en Éxodo se los está dando en un contexto en que están en el desierto y eran cosas primarias, alimento y agua. Pero espiritualmente significa que no te faltará la revelación y no te faltará de su presencia, de su espíritu. Amén. Si lo haces, yo te bendeciré. O sea, la presencia de Dios estará abundante en tu vida, te protegerá y te sanará. Siempre tienes que hablar a tus hijos en 3 áreas muy importantes. Su potencial, bendice su potencial, descubre sus habilidades, descubre sus cualidades, descubre sus capacidades, obsérvalos. Son diferentes uno de otro los que tienen varios. No los compares. A lo mejor el primero salió cerebrito, no sé, ¿verdad? Muy inteligente. Y el segundo no le gusta mucho el estudio, es como de 7, de 8 y el otro puro 10. Y entonces tú lo comparas y le dices, es que tu hermano puro 10 y tú, ¿qué onda contigo? Pero cuando enfocas bien sus cualidades, habilidades y capacidades, de repente puedes encontrar que este es muy bueno para la música, que ese es su talento, su habilidad, su capacidad. Y no son iguales, este va a ser ingeniero, este va a ser científico y este va a ser un músico, o va a ser alguien de artes, o va a ser un gran deportista, o va a ser alguien diferente.
y necesitamos entender cuáles son sus capacidades, su potencial y bendecirlos. Lo segundo es que necesitas bendecir los ambientes y las relaciones donde él va a estar siempre o donde ella va a estar siempre. ¿Cuántos papás oran porque sus hijos encuentren una buena pareja? Una esposa que los ame, un esposo que camine con Dios, que ame más a Dios que a ella, ¿verdad? Porque si no, entonces ya la molamos. Ay, pastor, no diga eso. Sí, pues así es. Y tercero, las oportunidades en la vida. Bendice su potencial, bendice los ambientes, las relaciones, los lugares correctos y las oportunidades en su vida. Entonces, esto establece una cultura de bendición. ¿Cómo establecemos esta cultura? Solamente hay un grupo, ¿verdad? Son los judíos, que ellos tienen una cultura de bendición. Aunque ellos no reconocen a Jesús, les falta esa parte, por eso no están completamente bendecidos, pero nosotros tenemos la oportunidad de estar completamente bendecidos. Ahora, 7 momentos, quiero repetir esta parte porque es muy, muy importante, porque esto es lo que establece una cultura de bendición. 7 momentos en que necesitamos recibir bendición. Si ya en ninguno de estos 7 momentos tuviste la oportunidad, al final te voy a decir qué vamos a hacer, ¿ok? El primer momento es cuando nuestros padres se conocieron, y nuestros padres cuando se conocieron y se gustaron y dijeron vamos a ser novios y luego busquemos casarnos y compartir una vida, ese es el primer momento en que ellos debieron de haber bendecido a sus generaciones. En el momento en que dijeron, oye, pues tú y yo caminamos con Dios, pues vamos a formalizarlo, hablemos con los papás y con el pastor y hagamos, ¿verdad?, un plan para ya unirnos en matrimonio y vamos a juntarnos para orar. Y desde entonces ya estás orando por esa familia, ya estás orando por tu descendencia. Aún no los conoces, aún todavía no vienen a la existencia, pero ya los estás bendiciendo. Efesios 1:3 dice que nos bendijo con toda bendición espiritual antes de la fundación del mundo. O sea, cuando ya venimos a la existencia, veníamos bendecidos. Pero mientras no había alguien que conectara esa bendición con nosotros, entonces estábamos bajo el sistema de este mundo. ¿Me explico? Porque alguien ya me preguntó, pastor, pero a ver, si dice la Biblia, entonces yo ¿por qué pasé todas estas calamidades? Porque no había nadie que desató bendición sobre tu vida, no impartió bendición hasta que viniste a Cristo. Y el Padre fue el que impartió la bendición sobre tu vida, pero tú ya venías bendecido desde que naciste. Entonces, el primer instante de bendición para una persona es cuando sus padres se conocen, todavía ni se casan, apenas están en ese proceso de conocerse, del noviazgo, de comprometerse, pero ya están orando por su descendencia, ya están bendiciendo a sus generaciones. El segundo momento es cuando ellos se casan, están delante del pastor, están haciendo la ceremonia, ahí ellos también en su boda bendicen a sus generaciones y dicen, Señor, el fruto de este matrimonio será bendito sobre la tierra. Amén. Tal vez eso no se dio en alguno de nosotros, porque yo no vengo de una familia cristiana. Entonces, no se dio. Es más, ni estaba planeado. Mi hermano, el más chico, y yo somos los más chicos de todos mis hermanos. No estábamos planeados, no fuimos ni planeados, ni deseados, ni nada. Aparecimos ahí en escena ¿y ahora qué hacemos? Entonces no venimos bendecidos, pues, ¿me explico? En el momento de la concepción, es el segundo punto donde una persona es bendecida. Cuando, ¿qué crees? Ya fui a hacer los análisis y el doctor dijo, usted está embarazada, señora. Felicidades. ¡Pum! En ese momento, esa noche llegó el marido de trabajar y se juntaron ahí, ¿verdad? En el departamento, en la casa donde están viviendo y empezaron a orar y dijeron, gracias, Señor. Como oramos antes de casarnos, ahora estamos bendiciendo a nuestras generaciones.
Este niño viene para cosas grandes. No sabemos si es niña o niño, pero viene para grandes cosas. Y empiezas a bendecir y empiezas a bendecir. Amén. El tercer momento de bendición es cuando nace. El día que nació. Jesús, cuando nació, un hombre llamado Simón, profeta, llegó a ese lugar, ¿verdad?, donde iban a presentar al niño en el templo, y entonces él lo levanta en brazos, y las palabras que dijo: oh, tú vienes para alegrar el corazón de muchos, pero también para hacer tropezar a muchos, para bendición de muchos. Y empezó a bendecirlo, a bendecirlo. Así que el día del nacimiento, papá y mamá toman al bebé y comienzan a declarar palabras de bendición sobre esa generación. Imagínate tú el destino de una persona que aún antes de aparecer en este mundo, ya sus papás lo deseaban y ya sus papás lo bendijeron. ¿Cómo será su vida? Ahora, ya nació y durante toda la niñez es la cuarta etapa de bendición. Toda su niñez, estar afirmándolos, palabras de afirmación que lo bendicen, palabras que hablan a su identidad, palabras que hablan a su potencial, palabras que hablan a su destino. Ellos aprenden cómo nosotros tenemos fe con el Señor, ellos aprenden cómo nosotros seguimos los caminos de Dios. Ellos aprenden, ¿verdad? Que para nosotros la iglesia es algo importante, que la palabra de Dios es algo importante, que orar es algo importante. Y ellos están aprendiendo cómo aún en tiempos de dificultad, en tiempos de crisis, nuestro Dios siempre está con nosotros. Y ellos dicen: wow, la fe de mis padres. Y entonces cuando ellos reciben bendición lo creen de todo corazón. Durante toda la niñez hasta el tiempo de adolescencia. Ese es el momento de la transición de niños a jóvenes. Cambios hormonales, cambios mentales, un montón de cambios. Y el sistema de este mundo habla mucho a los adolescentes. Mucho. En mis tiempos no se oía que los chicos de 12 años ya tuvieran novio, novia. No, eso no era. Hoy, 8 o 10 años. Tremendo, ¿no? Pero llegan a los 12 y a los 12 años está la bendición. Y entonces esa transición los posicionas en una nueva etapa, y esa nueva etapa es tu juventud. Aprenderás muchas cosas. Desarrollarás en la escuela una profesión, tendrás oportunidades. Por eso yo les decía, bendigan el potencial, bendigan sus relaciones, su entorno, el ambiente, los ambientes, bendigan sus oportunidades. Hablen acerca de las oportunidades. Tú eres un hijo de Dios que tiene puertas abiertas a las oportunidades, todas las posibilidades para que te desarrolles, todas las oportunidades, y estar declarándolo y declarándolo. Porque a veces las crisis en casa, ¿verdad? La economía, no, mijo, ¿quién sabe cómo es que a ellos les va a tocar más difícil? Porque si a mí, fíjate, en mi trabajo ahora, ellos, qué difícil. ¿Cómo? Les está cerrando la puerta. Abre la puerta de las posibilidades. Bendícelos. Ya todos se quedaron bien callados. Eso es bueno. Entonces desde la adolescencia toda su juventud, y comienzan a ser jóvenes adultos, y entonces encuentran pareja. Pero para eso tú ya oraste por la pareja. Ya les enseñaste principios de las relaciones, respeto, les enseñaste cómo amar porque les has modelado el amor de Dios. Les enseñaste en qué consiste el noviazgo, en qué consiste el amor, el sexo, cuándo tiene que darse el sexo, en qué entorno, en qué ambiente, bajo qué condiciones, ¿verdad? El sexo tiene que ser, ¿verdad? En el ámbito del matrimonio. En fin, tú ya les enseñaste todas esas cosas. Y van a prosperar. Amén. Y entonces ellos se casan porque como resultado de tus oraciones encontraron a la mujer, encontraron al hombre de Dios, y entonces tú dices: gracias, Señor. Encontraron a un hombre que la va a cuidar, la va a proteger, va a orar por ella y va a repetir el modelo correcto.
Y su descendencia será bendita. Y entonces ellos vienen y se casan y tú los ves cómo se están casando ahí delante del pastor y están haciendo ellos un pacto con Dios, ¿verdad? Y bendiciendo a sus generaciones. Son los momentos de bendición. Y la última etapa es la edad anciana, cuando ellas llegan a la tercera edad. A lo mejor tú ya no los ves porque ellos ya son de la tercera edad. Pero ellos son de bendición para todas sus generaciones. Amén. Entonces, ¿cómo logramos establecer una cultura de bendición? Pastor, en mí nada de lo que usted dijo se dio porque mis padres no eran cristianos. Se separaron. Mi madre era madre soltera, nunca se casó. En fin, cualquier situación. Y Jesús dice, no importa, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Así es que hoy tomas tu vida así como estás, sola o con pareja, con tu esposo, tu esposa, ¿verdad? Y comienzas entonces sobre tus generaciones a bendecirlas. Toda maldición se va, rompemos con toda maldición y establecemos una cultura de bendición en casa. Hijos, a partir de hoy, no quiero escucharlos estas palabras y si las dicen yo les voy a recordar, no, eso no, cambiémoslo, hasta que aprendamos a hablar bendición. Amén. El no se puede se acabó, el nunca lo lograré se acabó, el soy un inútil se acabó, no hablaremos más aquí de esa manera. Estableceremos en casa una cultura de bendición. A veces nuestras palabras, ¿verdad? Y a mí cómo me ha costado trabajo de zafarme, yo era muy bromista. Y entonces decía unas cosas que no me daba cuenta que yo estaba atando, ¿verdad? Con mis palabras. Gracias a Dios eso ya se fue. Gracias a Dios ya hablo diferente. Pero seamos conscientes, esta es una enseñanza muy práctica.